la Sugerencia Cultural y la Biblioteca Luis Ángel Arango. Vamos a esperar unos minuticos más para empezar esta charla sobre el lenguaje de programación R. Mientras llegan los demás, por favor me pueden escribir ahí quien haya llegado nuevo, por favor, para que me indique quién ha llegado nuevo ahí por el chat, para decidir sobre cómo voy a dar la charla. Muchas gracias.
Bueno, 3:10, muy buenas tardes. Espero que ustedes estén muy bien, por favor. Todos ustedes, les doy la bienvenida en nombre del Banco de la República. Su sugerencia es Luis Ángel Arango y la Biblioteca Luis Ángel Arango, la cual pertenece a esta sugerencia. Desde investigadores estamos promoviendo una serie de charlas. Ya esta mañana completamos la octava charla sobre Atlas Day y cómo acceder a la investigación cualitativa. Para el próximo año vamos a tener una serie de software también, de pronto más QDA y Rig Simulator y otros que nos ayuden con la investigación cuantitativa. También les comento que el 9 de octubre y el 16 se harán unas charlas de Python, es decir, 2 en octubre y 3 en noviembre, para que estén atentos, por favor. La convocatoria sale semanalmente. Le ofrezco mil disculpas a quienes hayan venido con nosotros, de acuerdo con unos correos, pero estoy triste es porque la gente que me escribió o no ha ingresado o se les olvidó. Algunos que me mandaron un correo y dijeron que si por favor empezamos de nuevo. Entonces me atreví a enviarles a ustedes unos archivos. No me dejó meter el tercer archivo, pero si de pronto lo pueden hacer, entonces para que trabajen con esta grabación o con las dos anteriores y vayan de la mano conmigo. Entonces, le ofrezco disculpas de nuevo a quienes han trasegado con nosotros y voy a someramente y rápidamente voy a hablar de R. ¿Sí? ¿Qué es R? Es es un lenguaje de programación supremamente intuitivo, fácil de aprender, es gratuito, está en la red, ¿cierto? Siempre utiliza código fuente, uno puede personalizar tareas, tiene un gran número de bibliotecas, mal llamado librerías. Está mala la traducción. Library significa biblioteca. Paquetes, tiene una cantidad de paquetes y es muy popular en la educación y en la industria hoy por hoy. ¿Cierto? Tiene acá 4 paneles. Este es el llamado script. Cuando uno abre, sale esto y como es nuevo, entonces aquí hay una imperceptible escobita. Yo borro y al borrar la escobita me queda aquí la consola donde lo que yo haga aquí arriba en el editor o script me queda aquí abajo en la consola. El Global Environment o ambiente global me queda todo lo que me consume memoria RAM. Es decir, lo que yo necesite me va a quedar acá en este ambiente global. Y aquí tengo la serie de paquetes que uno utiliza generalmente, ¿cierto? Archivos. Y cuando dice plots, es que cuando yo haga diagrama de barras o gráficos en tercera dimensión, me van a salir acá. Eso lo vamos a hacer en una próxima charla, ya hacer los gráficos con ggplot2, etcétera. También tiene aquí una serie de paquetes, perdón, de un menú. Entonces aquí está el archivo y aquí yo puedo armar un nuevo archivo, un script nuevo que digamos que voy a hablar, que voy a trabajarlo, perdón. Y quería decirles es que esto me ayuda es amigable con Python, con Shell, con SQL, ¿cierto? Con HTML se puede trabajar sin ningún inconveniente. Tiene una serie de cosas allí interesantes, ¿cierto? Si oprimo acá, mire, yo puedo hacer páginas web, yo puedo trabajar con C++, yo puedo trabajar con archivos de texto. El Word acá de este lenguaje de programación se llama Markdown, ¿cierto? Pero yo puedo importar notebooks, yo puedo hacer presentaciones, ¿cierto? Yo puedo hacer páginas web, yo puedo trabajar documentación, todo esto lo podemos hacer, es amigable con Python, ¿cierto? Podemos trabajar con ellos. Entonces, mire lo supremamente amigable que es. Eh, Digamos que yo no tengo nada, aquí me sale un archivo en blanco, ¿cierto? Digamos como este es un archivo en blanco. Si yo quiero traer un script, yo lo que hago es
oprimir acá para que me lo traiga, o si no acá oprimo e importo desde mi escritorio donde yo tenga todos mis lenguajes de programación. Yo tengo esto acá y yo puedo importar, incluso lo puedo hacer otra vez. Tráigame, por favor, lo abro y mire, aquí me abre nuevamente. O sea que tengo dos veces mi primer script, ¿cierto? Que es lo que estoy hablando acá. Y aquí en adelante todo lo que vean ustedes como tecla numeral, que por ahí estoy escuchando una española cuando dice oprima la tecla almohadilla, ¿cierto? Por ahí en los celulares. Entonces, eh, esa tecla almohadilla es el numeral, lo que significa que todo lo que esté antecedido por numeral significa que ahí en adelante es texto y no me va a generar resultado. Por decir algo, me paro acá, le doy run pero ahí me tomó el 2 más 2 mire, fue abajo el 2 más 2 digamos que lo sombreo acá y me debe salir error. Le digo run y me debe salir error. ¿Sí? Ingreso inesperado, ¿cierto? Me dice acá porque tiene la tecla numeral. Entonces, eh, eh, ahora están solicitando en las hojas de vida, por eso la preocupación del Banco de la República por brindar estas charlas porque en la industria, en toda parte están pidiendo, ¿qué sabe usted de Python, R, Java, JavaScript, lenguajes sencillos, ¿cierto? Y nos nació la inquietud porque ahora, como usted escribe, como lo vamos a ver aquí, programa, ya no necesitamos ser expertos y dominar únicamente el teclado y dar una serie de instrucciones como aquí abajo, que control L, que control intro. No, no necesitamos eso, necesitamos es que como hablamos, escribimos en estos lenguajes de programación. Entonces el numeral se utiliza para comentarios. Aquí lo que hay acá y lo quiera borrar, utilizo esta escobita imperceptible que se ve acá. Sí, no me gusta la división, entonces puedo subir y bajar la consola para que solamente me salgan pequeñas instrucciones, pero digamos, así lo puedo mover. Lo mismo acá, ¿cierto? Puedo mover para que trabajar los cuatro ambientes. También aquí yo puedo editar todo lo que aparece en Excel, en Word, ¿cierto? Aquí hay unos paquetes, ¿cierto? Unas herramientas que me ayudan, digamos, tools acá. Yo puedo desde acá instalar paquetes, traerlos desde Excel, desde PSS, desde una serie de lenguajes que me ayudan acá. Voy a oprimir aquí Tools Global Options, ¿cierto? Y oprimo Global Options, la parte de abajo, y yo le quisiera cambiar de apariencia. Y se lo voy a cambiar, ¿cierto? Entonces yo le digo, oiga, Appearance, ¿cierto? Cámbiame, la oprimo acá, y él me dice, ¿cuál quiere usted? ¿Ambience? Es decir, ¿quiere que la consola le aparezca así? ¿Quiere caos? ¿Quiere de forma de Chrome? ¿Quiere que esa es la que tengo yo en este momento? ¿Quiere clouds? ¿Quiere nubes de medianoche? ¿O quiere cobalto? A mí me fascina el cobalto, ¿cierto? Y así no lo quiero como Drácula, con Dreamweaver, ¿cierto? Como quiera. Entonces yo escojo cobalto, ¿cierto? Y le digo acá más abajo, subo un poquito la consola, no me dejó ver, ¿cierto? Entonces le digo Tools, espérese que no estoy viendo Global, Appearance, Cobalto, y déjeme ver, debe ser aquí este, y listo, le digo aquí y aceptar, y mire que me trajo esto así, ¿cierto? Me lo trajo como lo quería trabajar. Pero como no se ve muy bien, entonces Tools otra vez Global Options, ¿cierto? Appearance, ¿cierto? Y me voy con Chrome, ¿cierto? Y le digo aplíqueme aquí, que eso es lo que estamos trabajando. Entonces usted, bueno, ¿y por qué le estoy mostrando esas apariencias de todo esto? Porque acuérdense que los expertos dicen que si uno trabaja con fondos oscuros en el computador, la vista se cansa menos. Pero como yo estoy mostrando eso, entonces me toca con esto blanco. Aquí hay algunos atajos que si voy a limpiar la consola, control L, que si voy a correr el código es lo que yo les di aquí. Y a propósito, estos numeritos a la izquierda que ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
son las líneas de código, es decir, los renglones. Entonces aquí me dice, si usted va a correr un código, lo que hay en ese renglón, no le dé run, puede darle control intro, como los programadores, pero no, aquí hay un run, yo puedo trabajar. Que si estoy aquí en la consola, mire, aquí estoy aquí en la consola y me quiero devolver para el script, entonces le doy control 1. Pero es que si estoy aquí en el script y me quiero ir para la consola, entonces control 2. Pero como estoy manejando el ratón, no hay necesidad. Que se maneja la aritmética básica, que la suma, que la resta, que la división, que la multiplicación, no hay ningún problema. Que como esté en la línea de código los números, no importa. Yo lo puedo sombrear y le digo 2 más 2 y le digo run y me dice 4, ¿cierto? Me dice aquí 4 y, pero también yo puedo pararme acá o acá, donde quiera que estoy dentro de la línea de código, le digo run y vuelve y me hace la operación, ¿cierto? No importa donde yo esté dentro de la línea de código, me lo ejecuta. ¿Por qué lo sombreo? Porque a veces uno tiene 2 o 3 renglones, entonces uno los sombrea y los ejecuta, pero no hay necesidad, ¿cierto? Entonces ahí tengo aritmética básica, que 2 más 2 por 12 dividido 4, me paro ahí, le digo run y me trae el resultado, 12, ¿cierto? Que también puedo hacer 2 por menos 3 más 5, es decir, esta es una calculadora muy potente. Le digo run perdón, aquí le digo run, ponemos aquí run y me dice, esto le da -1, lo de la línea de código 40, ¿cierto? Y eh, mm, traigo a Fernando-1 porque aquí abajo dice, use nombres significativos, ¿cierto? Por favor, se aceptan guiones bajos, se aceptan, es permitido usar puntos, ¿cierto? Entonces yo para acordarme le digo, hágame un favor, al número -5, llámelo. Esta flecha al revés significa llámelo. También le puedo dar un igual. Creo que aquí lo puse aquí abajo hace tiempo. Sí, use igual o flecha invertida para definir objetos. Definir objetos es darle nombre al objeto. Entonces, al objeto -5, yo le quiero dar un nombre significativo para nunca olvidarme. Entonces le doy Fernando-1, ¿cierto? Entonces me paro ahí, le digo run y mire Fernando-1, pero cuando ya le di un nombre al objeto, porque esto es un lenguaje de programación orientado a objetos, me queda ya y me empieza a consumir memoria RAM aquí en el ambiente global, ¿cierto? Ya tengo un -5 que se llama Fernando 1. Entonces le doy el nombre significativo para acordarme yo. ¿Cierto? El nombre de los objetos es muy flexible, no hay ningún problema. Usa nombres significativos, utilice letras mayúsculas y minúsculas que representan caracteres diferentes. Utilice puntos, guiones bajos. Aprovecho aquí de una vez antes de que se me olvide que los puntos, como esto es de origen anglosajón, fue inventado en 1990 y en pleno desarrollo está desde el 1998. Entonces, los puntos es la forma en que el anglosajón, el británico, el inglés pone permítame un momentico, permítame un momentico acá. Aquí, listo. Es la forma en que, vuelvo, es la forma en que los británicos, los estadounidenses o todo lo de anglosajón le da decimal. Si uno tiene 2.5, significa que es un decimal. Entonces lo voy a poner aquí en la consola, ¿cierto? Lo voy a poner aquí 2.5, eso significa 2,5. Pero si yo le dijera 2,5, estoy diciendo es el número 2 en enteros y el 5 en enteros. No me está diciendo nada más, ¿cierto? Entonces aquí estoy limpiando la consola, ¿cierto? Y dice, no use nombres ya definidos con anterioridad y o reservados. Por ejemplo, ya están reservados pi, pero miren lo interesante, si yo sombreo pi, pero aquí tiene numeral, entonces aquí voy a poner a escribir pi. Pi aquí arriba, en minúsculas, le doy pi y le digo run, me dice eso es 3,1416 aproximadamente. Pero miren si le doy pi mayúscula, aquí también le puedo dar pi minúscula, ¿no? Puedo escribir en la consola y me sale. O sea, tanto escribo en el script y que en la consola, pero lo que escriba yo en la consola no me crea en el ambiente global.
Lo que me queda, si le doy nombres significativos, sí me dan. Es decir, pi me sale aquí la referencia, pero no le da un nombre a ese pi. Entonces, a ese objeto. Entonces, no me aparece en la consola, ¿cierto? Entonces, lo que les estaba diciendo era que, se me olvidó aquí. Bueno, ahí vamos hablando, ¿cierto? Que no use nombres definidos con anterioridad. Entonces le di pi con minúscula en la consola, le doy intro y me trae 3,1416, pero pi mayúscula y minúscula me dice objeto no encontrado, ¿cierto? El objeto no ha sido encontrado. O sea que yo pudiera utilizar pi, pero alguien me lo utilizaría después y lo dañaría porque ya está. Entonces, estos nombres ya están reservados, ¿cierto? Todo esto, la media, la desviación estándar, la multiplicación, la suma, la secuencia, los gráficos, concatenar, ¿cierto? Hacer la transpuesta, etcétera, son ya datos que tenemos acá. Sí, use igual o flecha invertida para definir objetos, que era lo que decíamos. Entonces, miren ustedes que si yo voy a multiplicar, entonces, ¿qué utilizo? Para dar igual. Para dar igual utilizo igual, igual, ¿cierto? Igual, igual en lenguaje de programación R se llama igual, es el igual, dos veces igual. No utilice letras normales o comunes. Yo le estoy diciendo aquí al número 13 hágame el favor y me le da, ¿verdad? Al número 13 hágame el favor y me le da. Andrés Felipe, me estabas diciendo, dime, el, Fernando, buenas tardes. buenas Que te tardes. quería comentar era que nos compartiste los archivos, pero no los hemos podido descargar. Cuando le damos al enlace nos sale que por un tema de seguridad de la red del Banco de la República no podemos acceder al archivo. Sí, ay, les ofrezco disculpas, sí, sí, tiene toda la razón porque estoy desde el computador del banco. Entonces, pues ya para la próxima charla les envío todo. Yo envío más tarde, después de esto, les envío a ustedes, porque como tengo los correos, ¿cierto? Entonces yo les envío desde investigadores. Puede que no esta tarde, ¿cierto? Porque hoy una charla de 6 a 8 nuevamente. Entonces, de mañana, pasado mañana, les envío a ustedes esto para que practiquen lo que está grabado, ¿cierto? Para que vayan mirando cómo hacer, y porque la gracia es ir practicando a medida que vamos trabajando. ¿Sí? Entonces te ofrezco disculpas. Gracias. Gustavo, ¿ibas a decir algo? Gustavo, Gustavo, ¿no? Entonces, te ofrezco disculpas, voy a bajarte la mano, ¿listo? ¿Ya? ¿Listo? Buenas tardes, disculpe, ¿me Dime, escucha? Gustavo, dime, buenas No, tardes. buenas tardes, qué pena, es que no encontraba aquí el micrófono. Lo que pasa es lo Listo. siguiente, es que Sí, quisiera pedirle el favor de que nos recomendara cómo configurar básicamente lo que usted estaba haciendo con tools, con opciones, cuáles sí. son la opción para recomendar de la mejor manera el R para uno que está empezando, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, que 64 bits, un poco ¿no? de cosas que uno no sabe qué son y que puede descargarlo, ponerlo y no trabajar como uno quisiera. Gracias. Muchas gracias. Excelente pregunta. No, ya por defecto todo queda en 64 bits, ¿cierto? O 64 bytes, ¿cierto? Ya como salió acá en herramientas, ¿cierto? Entonces ya te descarga así. En cuanto a apariencia, lo que yo recomiendo es cobalto para que no nos cansemos, ¿cierto? Y van apareciendo estas cosas acá. Nuestra vista no se cansa y la apariencia de nuestro trabajo es hermoso cuando lo presentamos, ¿cierto? Cuando lo presentamos a alguien, este cobalto es muy hermoso, ¿cierto? Entonces, para que lo sepas ahí. Aquí, Chrome otra vez. Sí, entonces no sé si me expliqué en ese pedacito, ¿sí? Y también les voy a enviar, creo que lo envié en la primera charla, pero les voy a enviar el video de cómo instalar R y R Studio o R Studio para que ustedes lo vayan haciendo, ¿cierto? Para que lo vayan haciendo para la próxima charla, no devolverme, ¿cierto? Sino que podamos avanzar, porque nos quedan dos charlas este año, octubre y noviembre, ¿cierto? Entonces, como para avanzar, como para ir mejor.
¿cierto? ¿Te sirvió la información? ¿Te parece? Sí, señor, y si nos puede dar una guía, porque hay muchas opciones, que son todas esas flechitas que tiene ahí en la configuración o que le puede hacer si son relacionados con muchos aspectos que debe tener la máquina, ¿no? Entonces, Ah, sí, 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 los más básicos que sí. nos pueda enviar algún documento, alguna cosa. Gracias. Muy Listo, amable. no, ni más faltaba. Entonces, estoy dando lo suavecito mientras tanto, no se asusten, ¿sí? Porque si los lleno de información, digamos, con respecto al menú, pues se me cansan. Quiero es como ir trabajando y a medida que salga les leo el menú, les leo este otro menú del ambiente global, de ahí vamos despacio, porque aquí, digamos, uno puede importar documentos, digamos, en el ambiente global puede importar texto, puede importar Excel, SPSS, SAS. SAS es como la competencia de R, Python, Julia, ¿cierto? Pero resulta que este SAS hay que pagarlo. Mire que puedo traer Destata desde un software que me sirve para estadística, muchas cosas, porque este ante todo es un paquete estadístico que me sirve para analizar datos, ¿cierto? Entonces ahí continuamos, ¿sí? Te ofrezco disculpas, ahí vamos, sí, continúo. Ahí de a poquito, ¿qué es esto? ¿Cómo se exporta? Ahí vamos despacito. Gracias por las intervenciones de ustedes. Listo, entonces iba acá, ¿cierto? Por favor, a 13, démele el nombre al objeto X. Pues no es recomendable porque después X yo no me voy a acordar qué es X, ¿cierto? Pero se me olvidaba decirles aquí a propósito de esto, se recomienda no sobreescribir objetos. Mire que Fernando, yo lo escribí aquí arriba, que me le diera el número -5, que le dé el nombre de Fernando -1, ¿cierto? Pero si escribo Fernando en minúsculas, le digo run, ¿cierto? Me dice objeto no encontrado, porque no aparece configurado como lo hice. En cambio, aquí se le digo Fernando -1, súmele 10, a -5 súmele 10, y le digo run, entonces me dice eso es 5, ¿cierto? Es -5 más 10, 5, ¿cierto? Entonces me da así, súmele 10. Listo. Continúo. Démele a X la letra 13. Estoy cometiendo un error, lo voy a hacer, ¿cierto? Es necesario, le digo run. Y mire que me quedo en el ambiente global, ya lo tengo como un dato supremamente importante, pero ahora van a ver que voy a utilizar por allá más bajo X y resulto borrando el 13, que de pronto es importante para mí, por eso los nombres significativos. O mire este otro nombre, al 2,7 o al decimal 2,7, démele IRG, pues él me lo acepta y me lo pone en el ambiente global, pero después no me voy a acordar qué es eso, ¿cierto? Luego le digo, hola, concaténeme valores, encadénemelos y llámelos X. Mire que ya aquí voy a cambiar la configuración de X, ya voy a cometer ahí un error, ¿cierto? No importa que haya aquí este espacio, él me los va a encadenar y mire que me encadena enteros. El 3, el 7, el 1, el 4 y el 2 son enteros, entonces no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces yo llego y le digo X, me paro ahí, le digo run y mire, me cambió la X. Aquí vamos más adelante a mirar qué significa número, qué significa esta secuencia del 1 al 5 y por qué los corchetes cuadrados y no redondos, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo de a poco, ¿cierto? Y entonces yo le voy a decir aquí, gracias por encadenarme estos valores que los llamé X, ya perdí el 13, que quién sabe para qué lo tenía. Y yo le voy a decir, dígame qué clase de objeto es X. Le doy run y me dice, señor, ese objeto es numérico, son solo números. Ah, muchas gracias. Y yo quiero que me llame Y a la secuencia de números del 1 al 5 y démele la letra Y. Entonces le digo run y me los trae. Mire, señor, le hice una secuencia de el 1 al 5 porque usted me lo dijo, 1, 2, 3, 4, 5, porque eso fue lo que usted me pidió. Tráigame la secuencia del 1 al 5 y esos son enteros, ¿cierto? Son enteros. Aquí son unos números, usted me dijo que le diera una secuencia de 5 números
y usted me los dio 3, 7, 1, 4 y 2, ahí se los tengo. Es una secuencia, ¿cierto? Que usted me dijo. Luego le digo, disculpe, usted tráigame una secuencia, así también lo puedo hacer. Tráigame una secuencia del número 2 al número 10, del 2 al 10, pero de 2 en 2. Le digo yo aquí con estas instrucciones. Entonces le doy enter y efectivamente me trae en la letra Z, me trae 2, 4, 6, 8, 10. Esos son números y es una secuencia de 5 números, ¿cierto? Y ahora le digo, no, 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 me equivoqué. Tráigame una secuencia que llame la Z a ese objeto de 1 al 5, pero de 1 en 1. Entonces eso me va a cambiar la Z, ¿cierto? Run. Y me trae 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? También le puedo decir, deme como valor al nombre, perdón, al objeto V, repítame el 1 5 veces. Entonces, esto que está aquí antes de, 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 de los paréntesis redondos, lo vamos a llamar rutinas. Estas rutinas y lo que esté adentro, adentro van a ver más adelante unas subrutinas. Entonces, esto lo vamos a llamar rutinas. Y a estas rutinas le estoy diciendo, la rutina repetición, y hágame el favor y me repite el 1 5 veces, ¿cierto? Y a esta flechita invertida, acuérdense que les dije, significa, démele el nombre V. Repítame el 1 5 veces, le digo run, y me repite el 1 5 veces y lo llamo V. Y como me puso la secuencia del alfabeto, pues está primero V acá, y me dice, mire, aquí está los números del 1 al 5. Usted me dijo que le era una secuencia, perdón, que le repitiera el 1 5 veces, aquí está. ¿Cierto? A veces, cuando estemos trabajando más adelante, las bases de datos, le digo, deme la longitud de un objeto, ¿cierto? ¿Qué largo es el objeto? ¿Cuántos datos tiene? ¿Cierto? Porque aquí vamos a trabajar en principio 60 datos, luego 2000, pero en la vida real uno trabaja 1 millón, 2 millones de datos, etcétera. Y lo interesante es que ese millón de datos nos lo acepta el computador personal de nosotros. Hasta 1 millón de datos tiene la capacidad de uno trabajar normalmente. Y eso es bueno. Entonces yo le dije, oiga, no sé qué fue lo que puse X y cuál es la longitud. Deme la longitud. Y me dice, la longitud de X, ¿cierto? Que usted le dio aquí. Eh, eh, espere aquí que le estoy poniendo otra cosa aquí a X. Corremos esto, le digo la longitud de X, hágame el favor, run, ¿cierto? Y me dice, tiene 5 objetos. X tiene 5 objetos adentro. Y sí, mire, X tiene 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Eso es lo que me quiere decir. Entonces, cuando yo tengo una base de datos o una cosa que vamos a trabajar más adelante que se llama data frames, las bases de datos o matrices que vamos a trabajar, las matrices me aceptan solo números, pero los que yo digo data frames o data frames me aceptan letras y números. Es decir, yo le puedo poner títulos a las bases de datos y eso sería un data frame. Pero hay unas que son solo números, entonces también las vamos a trabajar. Entonces me dice, ¿cuál es la longitud? Entonces yo puedo decirle de la base de datos porque no la conozco, muy grande. Entonces me dice, no, 750. Ah, esto tiene 750 datos, esta base de datos. Es lo que me quiere decir esa palabra longitud. Y vamos a hacer algunas operaciones básicas, ¿cierto? Le digo a X, ¿cierto? Que hágame el favor a X, le suma 2. Pero un momento, X tiene 5 números. Ah, sí, lo que quiero es que a cada cifra me le sume 2, o sea, 3 más 2, 5, 7 más 2, 9, 1 más 2, 3, 4 más 2, 6, 2 más 2, 4. Me debe salir así nuevamente. Entonces le digo run, ¿cierto? Y me aparece efectivamente 5, 9, 3, 6, 4, ¿cierto? Me sumó, me hizo la operación, ¿cierto? Y hágame el favor, potencieme a la 2 cada elemento de X. Lo puedo hacer con 2 veces asterisco o lo puedo hacer se me olvidó el nombre de este, pero llamémoslo sombrerito, ¿cierto? Con el sombrerito. Entonces lo puedo hacer de dos maneras. A cada elemento de X, hágame el favor y lo potencia a la 2. Sí, y efectivamente me lo trae. 3 por 3 9, 7 por 7 49, 1 por 1 1, 4 por 4 16, 2 por 2 4. Mírenlo acá.
me lo potenció tranquilamente, ¿cierto? O aquí con lo mismo, run, y me trae lo mismo, ¿cierto? Entonces tiene dos formas de hacer potenciar algo, ¿cierto? Ahora necesito a cada elemento de X que me le saque la raíz cuadrada. Sí, raíz cuadrada, sí, recuérdense que se escribe square root en inglés. Es el resumen, el acrónimo. Sáqueme la raíz cuadrada de cada elemento de X, ¿cierto? Entonces me lo va a hacer, le digo run y me saca de cada uno, mira, ¿cierto? De cada elemento de X de 3 es 1.73, de 1 es 1, ¿cierto? Aclaro de una vez que hay veces, no se les vaya a olvidar, que cuando tengo números negativos no puedo sacar raíz cuadrada, ¿cierto? Y me va a aparecer no NaN, non-available numbers, ¿cierto? Me va a salir antes de que se me olvide eso. En números negativos no se va a asustar porque no le van a aparecer, ¿cierto? Sáqueme la exponencial de cada elemento de X, me saca la exponencial tranquilamente. Ahora quiero que a cada elemento de X le sume Y. O sea, 3 más 1, 7 más 2, 1 más 3, 4 más 4, 2 más 5, ¿cierto? Hágame el favor y me suma eso. Y entonces, efectivamente, 3, 1, 4, 7, 2, 9, 1 y 3, 4, 4 y 4, 8, 2 y 5, 7. ¿Qué sucedería? Ojo con lo que voy a decir para que son cosas que me voy acordando. Cuando yo Y tenga un dato más o un dato menos. Tranquilamente, si este tuviese 6 datos y yo le digo, súmeme X más Y, lo que hace en el último dato es que me repite el de X y se lo suma a este. Digamos que aquí después del 5 siguiera un 1, entonces sería 3 más 1, 4. Me retomas el primer dato de X para llenar ese espacio. Lógico que estaría mal hecho, ¿cierto? Estaría mal hecho. Pero esa es la situación, ¿cierto? Ahora le voy a decir, divídame cada elemento de X en Y. 3 dividido 1, 7 dividido 2, 1 dividido 3, 4 dividido 4, 2 dividido 5. Entonces le digo, hágame ese favor y me los trae, ¿cierto? 1 dividido 1, ¿cierto? Y 2 dividido 5 me da .40, ¿cierto? Y ahora digo, no, ahora cada elemento de Y, divídamelo en los de Z. Pues ahí me tiene que dar uno todo, ¿cierto? Porque, mire, son los mismos números. Entonces le digo run, ¿cierto? Y me quedan uno. Estoy ahí. Como estos me están ocupando mucho campo, me están aquí ocupando mucho campo, entonces yo quiero remover los objetos. Y entonces SRM significa remove, remueva. Mire que a propósito saco aquí, cuando ya seamos expertos, pues el R me ayuda mucho, me dice remueva paquete, remueva clase, ¿qué quiere que le remueva? Me ayuda muchísimo. Yo digo remove, por decir algo, pongo paréntesis y ahí le digo qué es lo que me va a remover, ¿cierto? Eso es, quíteme, remuévame objetos con RM, ¿cierto? RM. Necesito que me remueva X, Y, Z, V y Fernando 1 que no los necesito, ¿cierto? Entonces le digo run, ¿cierto? Y me dice, listo, ya quedaron, ya se removieron, pero miro que me quedó IRG con 2.7, entonces le digo, se me olvidó este también, remuévamelo, sáquelo de acá, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me estoy explicando, por favor? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Listo, continúo. Entonces, algunas funciones básicas. Yo quiero que el objeto que usted va a concatenar con estos números, entonces aquí saqué 10 empresas de Forbes Global, ¿sí? De, de Forbes Global, entonces, Global, las empresas más grandes, ¿cierto? Le, le, le saqué las primeras 10 empresas y le saqué y les dije, hágame un favor, ¿sí? Eh, eh, Llámeme, estos son los activos. Después vamos a trabajar esta base de datos con esto, con los activos, concaténeme estos activos que bajé. Otra cosa que me acuerdo. Estos datos los estoy poniendo manualmente, pero en la vida laboral, en la vida real, en la vida académica, yo no hago esto manualmente. Yo importo datos. Yo le importo un Excel, yo le importo una base de datos plana
que su acrónimo es CSV, ¿cierto? Un archivo plano. Tráigame el archivo plano y yo se lo arreglo acá, me dice R. Pero digamos, esto los puse manualmente para esto. Entonces le digo activos, ¿cierto? Y al decirle, llámeme la concatenación de estos activos, llámemelo activos. Démele el nombre de activos. Si hubiera podido ponerla el igual, pongámosle igual, ¿cierto? Y le digo run, ¿cierto? Y me dice, ya está. Y miren esto, ya apareció aquí activos, ¿cierto? Me parece activos. Si oprimo acá, todavía no, de ahora que le hago una función, entonces ya me aparece es ocupándome memoria RAM, ¿cierto? Me dice, esto es importante para usted. Entonces ahora yo le digo, dígame, ¿qué clase de objeto es esta base de datos activo? Le digo RAM, ¿cierto? Y me dice, eso es numérico. Esos son numéricos y están en secuencia del 1 al 10, ¿cierto? ¿Y qué longitud tiene? Le digo RAM. ¿Cierto? Y me dice, eso tiene 10 números. 1, 2. Mire aquí los decimales tienen puntos, ¿cierto? Los decimales tienen puntos, ¿cierto? Entonces me dice, entonces yo puedo hacer un rango estadísticamente. Y yo le digo, oiga, sáqueme el valor mínimo de una vez y el valor máximo. Y eso es un rango, ¿cierto? Entre los 10 datos, el más alto es 3.473 millones de dólares y el otro 331 millones. Ah, mire eso. ¿Y usted por qué no me hace el favor y me suma los activos y luego los divide entre la cantidad que usted me dijo que eran 10? Es decir, en palabras castizas, sáqueme la media. Sume todos los datos y divídamelos entre ellos, entre la muestra que usted tiene, ¿cierto? Y lo puedo hacer así. O yo le puedo dar min, M-E-A-N, min, sáqueme la media, ya lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces yo me paro ahí y le digo run. Me dice, el promedio de esos activos es 1.993 millones de dólares. Y mire, aquí está la media de activos, aquí abajo la tengo. Esto mismo de aquí arriba, pues ¿para qué me pongo a escribir esto? No, sáqueme la media, run. Y mire, el promedio de sus datos es 1993, ¿cierto? Dígame el producto de estos activos, ¿cierto? Y entonces al multiplicar los activos me da 7 billones de dólares y mucho más largos los ceros. ¿Se acuerda que este 31 significa que aquí hacia allá hay 35 ceros más, ¿cierto? Ahora háganme un favor, ¿por qué no me saca la varianza, ¿cierto? Que la varianza, si ustedes se acuerdan de algunos de ustedes, o si no todos, es el promedio de los promedios con respecto al promedio, es decir, los datos que están cerca de la media, ¿qué promedio tienen de distancia con respecto al promedio? Es lo que me quiere decir la varianza. En la vida académica, la varianza, digamos que no sirve para nada, pero en la vida real, como en la bolsa de valores, la varianza y la mediana son de las dos medidas más importantes. Pero digamos, para uno explicar esto, entonces uno dice, sáqueme la varianza, y entonces esa varianza no sé qué significa 130, 61,74. Para eso es que me toca sacar la desviación estándar, elevar esto al cuadrado, digo, a la un medio, sacarle la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque no sé si 130 sean naranjas, manzanas, dinero. Entonces digo, no, entonces activo, sáqueme la raíz cuadrada, perdón, la desviación estándar por la raíz cuadrada de la varianza y eso me da 1.142. Ahora sí sé, ¿cierto? Que el dato más lejano, la volatilidad del riesgo, sigma o beta, que todos son sinónimos con respecto al promedio, es por decir algo, yo a usted le voy a dar de ganancias, invierte en mi negocio 1993, digamos $2.000, un ejemplo, pero usted tiene una alta volatilidad. Puede que se gane 1.142 o que los pierda, ¿cierto? Con su desviación estándar, ¿cierto? No me convenció lo suyo de la varianza de los activos, que cómo lo sacó. Entonces, hágame un favor y vuelva y lo hace. Entonces yo le digo, varianza de los activos, run, y también se puede sacar acá. Varianza de los activos, yo lo puedo hacer manualmente. Coja la varianza y sáquemele la raíz cuadrada a esos activos, perdón, la desviación estándar, sí, la raíz cuadrada. Y mire que me da lo mismo la desviación estándar, ¿cierto? De esos activos, ¿cierto? Eso
fue lo que vimos en la primera clase. Luego pasamos a la segunda y por decir algo hablamos de Arelis y empezamos a trabajar las matrices, ¿cierto? Que era una matriz. Ese es el recuento que voy a hacer ahora para que dentro de un mes empecemos ya más seriamente con esto, ¿cierto? Entonces, para definir las matrices, ¿cierto? Para definir las matrices, estos son otros tipos de objetos, ¿sí? Que se concatenan unos con otros, como pudimos ver en lo de activos, ¿cierto? En lo de activos, yo le dije, oiga, concaténenme unos objetos con otros y vamos a dar los primeros pasos aquí en bases de datos como para utilizarlo como matrices. Repito, acá no necesitamos expertos, matemáticos en estadística o programadores. Sí, lo que vamos a hacer es un repaso rápido, se hace un repaso rápido de cosas básicas. Sí, entonces, total, matriz es un objeto muy especial, ¿cierto? Eso sí, pues consume un poco de memoria las matrices, ¿cierto? Que cualquier otro tipo de objeto, pero son muy útiles para guardar información cuando yo utilizo matrices. En particular, digamos, R tiene un objeto llamado matriz, ¿cierto? Que me sirve para guardar datos de tipo numérico. Mire que no hay aquí letras, ¿cierto? Entonces, es decir, me sirve para guardar números, ¿cierto? Ese es el primer mensaje, la primera diferencia. Las matrices guardan números, ¿cierto? Para caracteres, tenemos la otra estructura de datos que vamos a ver que se llama data frames, ¿cierto? Entonces, claramente aquí lo que voy a hacer es trabajar con bases de datos con aplicaciones pequeñas, pues para darnos una idea de cómo funcionan. Y más adelante en las otras charlas trabajaremos con bases de datos mucho más robustas, con mucho más características y variables e individuos, ¿cierto? Entonces, un objeto de este estilo, como la matriz, para quienes les guste el manejo de la información, es decir, para hacer análisis de datos, es muy útil porque cuando se trabaja con bases de datos estructuradas, pues es muy útil R. Eh, a propósito, pues hoy los datos tienen muchas formas. Hay gente que trabaja con redes sociales, con tipos de informe que no vienen estructuradas de una forma estándar. Es decir, a veces hay solo texto. Cuando es solo texto, a eso es a lo que se le llama base de datos estructuradas. Entonces, para manejar este tipo de análisis que estamos aquí, son otros. Hay otras personas. Y al final, quien programa como digamos lo podríamos hacer nosotros sencillamente, le da estructura a los números y a las letras. Pero acá no es nuestro caso, ¿no? No nos vamos por las bases de datos estructuradas, ¿cierto? Pero vamos a iniciar. Las matrices pues son muy importantes hoy por hoy porque son muy útiles en estadística, análisis de datos y una cosa que está poniendo de boca que se llama la ciencia de datos. Usualmente guardan información de cada individuo en las filas. Entonces, mire lo que le estoy diciendo aquí. Por favor, ya estoy cometiendo un error acá y es que le estoy diciendo, témele la letra C, el nombre, o sea, flecha invertida, letra C, a la matriz, ¿cierto? Con los siguientes datos que usted me va a concatenar. Estos enteros, 1, 3, 2, menos 1, 2, 1, 4, menos 1 y 1. Pero por favor, tráigamelo tres filas, row es fila y tres columnas. Eso es lo que me quiere decir ahí, ¿cierto? Entonces, lo que me está diciendo de aquí en adelante es que cuando yo haga la matriz, ¿cierto? Hagámosla ya, digamos acá, le digo, me paro en cualquier lado, le digo run, ¿cierto? Y ya me trae la matriz, mire. Entonces, en cada fila está, en la fila 1 está el objeto 1, está en la fila 2 el objeto 2 y así en la fila 3. Y aquí está la identificación. Este puede ser identificación a cédula, ingresos, gastos, etcétera. Entonces, los individuos van en las filas y las columnas hacen referencia a las variables o características que voy a estudiar, ¿cierto? Es generalmente lo que aparece ahí. Entonces, yo ya hice mi primera base de datos, miren, mi primera matriz.
¿Qué es lo que vamos a ver? Que como es matriz, no me trae aquí texto. Aquí arriba me dice variable 1, variable 2 y variable 3. Las características. Este es el individuo 1, el individuo 2 y el individuo 3 para que lo tengan presente, ¿cierto? Ya les dije entonces que las dos columnas son características, ¿cierto? Entonces, digamos que nuevamente las filas responderán a nombre de personas, empresas, etc. Entonces, hay varias formas de definir una matriz en R. La primera es manual, básica, y es esta función de la línea 8 acá, que se llama matrix, ¿cierto? Matrix, acá le dije matrix, ¿cierto? Y estamos es definiendo un objeto nuevo, ¿cierto? Pues ya lo definimos. No tengo nada definido en el ambiente global hasta que puse C. No tenía nada. Yo les dije que se había cometido un error con la letra C, ¿cierto? Y que le puedo dar flecha invertida o igual, ¿cierto? La letra C es mayúscula porque acuérdese que si utilizo C minúscula, ya está ocupada. Es concatenar, ¿cierto? Entonces, al final lo que estoy haciendo es definir una matriz, ¿sí? Con unos valores que son los números que estoy dando acá. Después de una cosa que se llama, ya le dije que esto era rutina y esto se llama argumento, ¿cierto? Esto es un argumento que está, hágame un favor, a los números 1, 2, 3, 4, 5 encadenados, démele el argumento data y métamelo en la rutina matriz, ¿cierto? Entonces, son valores que yo con eso hago una matriz. Los introduje dentro del objeto matriz esto. ¿Qué es lo interesante? Vuelvo y les repito que estos datos los introduje a mano, están separados por comas, ¿cierto? Que es importante. Recuerden, no importan los espacios. Yo uso uno eh, que el espacio no importa. Los introduje como una concatenación y le dije que el objeto iba a tener 3 filas y 3 columnas. Entonces, esto va a ser una matriz de 3 por 3, como lo vieron, ¿cierto? Em, ¿Y por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué no lo puso usted 5 por 3? Usted hace el tamaño que quiera, mientras tanto la voy a hacer como una especie de matriz de identidad, ¿cierto? 3 por 3. Entonces, en el ambiente global apareció el objeto, ¿cierto? Y me apareció la tabla, etcétera, etcétera. Pero mire que por defecto, el el sistema me almacena primero las filas, mire, 1, 3, 2, menos 1, ¿cierto? 1, 3, 2, menos 1, 1, 3, 2, menos 1, perdón, por columnas, 1, 3, 2, menos 1. Es decir, por defecto me los trae por columnas, ¿cierto? Y entonces, no, yo lo quiero es al revés. Entonces, hágame un favor, a la matriz, con el argumento de datos y con estos números, hágame el favor y me da 3 columnas, 3 filas, pero le pongo un comando, pero que sea verdadero por filas. By row true, no me lo traiga por defecto por columnas. Entonces lo voy a hacer, me paro ahí, ¿cierto? Le digo run y me trae D. Miren esto, ¿cierto? Supremamente importante acá. ¿Sí? Me lo trajo fue al revés. 1 menos 1 y 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, es decir, no me trae los mismos valores porque me lo está especificando es por columnas, digo por filas, 1, 3, 2, menos 1, 2, 1 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, yo puedo darle la forma que yo quiero a los datos, ¿cierto? Entonces, C empieza 1, 3, 2, D empezó 1, menos 1 y 4, ¿cierto? Para que lo tengan presente, ¿cierto? Entonces, esa es la respuesta. Por defecto, la matriz es llena por filas o por columnas, ¿cierto? Entonces, ahora voy a decirle, borro acá y le digo, ¿qué clase de objeto es C? Le digo run. Me dice, es una matriz, un arreglo, un array, ¿cierto? Y me identifica qué es. Y yo le digo, ahora démele la letra E a la matriz con los datos concatenados 1, 5, 5, 3 y tráigamelo de 2 filas, 2 columnas y llámelo E, ¿cierto? Entonces le digo run, ¿cierto? Y me lo trae. Si yo le doy aquí mire cómo me lo trae de una vez. Me trae la
la matriz que yo le pedí, ¿cierto? Y ya sabe que se llena por defecto por columnas, ¿cierto? Yo quiero saber si C es simétrica, ¿cierto? Entonces le digo run, ¿cierto? Le digo run y me dice, eso es falso, no es simétrico, ¿cierto? Eh, eh, esa pregunta, ¿sí? Es si me está diciendo que los datos de arriba, ¿cierto? Son los mismos que los datos de abajo. Perdón un momentico, aquí, por decir algo. Es simétrica porque aquí tiene 1 y 1 y aquí 5 y 5, o en esta más grande. Tengo en la diagonal, que es supremamente importante para operaciones, los mismos números y aquí los números que están arriba son iguales a los que están abajo. Digamos, aquí un 4 y aquí un 4, aquí un 3, aquí un 3, aquí un 1 y aquí un 1. ¿Es simétrica? Entonces le estoy preguntando, entonces me dice es falso. Entonces le digo, ¿será simétrico? Run. Le digo run. ¿Sí? Es simétrico y me dice, sí, es verdadero, ¿cierto? Miremos aquí, ¿cierto? Mire, sí, me trae la diagonal que me sirve, más adelante vemos para qué me sirve eso para sacar la desviación estándar, como para que ustedes me ayuden a ver en qué, digamos, bajo 5 acciones y al sacar la diagonal, ¿cierto? Con derivadas, entonces eso me da las desviaciones estándar y me sirve para ver dónde voy a invertir, si en la acción 1, la 2, la 3 o la 4. Entonces mire que sí es simétrica porque el dato de arriba es el mismo dato de abajo, es lo que me quiere decir simétrico, sin que necesariamente la diagonal sea igual, ¿cierto? Hola, ¿y qué dimensión tiene ese? O sea, dígame a ver cuántos. Me dice, eso es de 3 por 3. Usted armó una matriz de 3 por 3. Y dígame qué número de filas tiene C. Mire, eso tiene 3. Número de columnas. Eso tiene 3. Bueno, y acá el elemento de C, súmele 2, se le hace. Y acá el elemento de C, multiplíquelo por 2, se le hace, ¿cierto? Mire que ya me lo trae como matriz, ¿cierto? Y como es una matriz, arriba no me trae texto, ¿cierto? No me trae que aquí número de identificación, número de carro, etcétera, no. Ni qué empresa es esta o qué persona es esta, no, me lo trae por individuos, ¿cierto? No, que cada elemento de C divídelo entre 2, run, ¿cierto? No, que cada, le digo aquí, me lo trae, ¿cierto? Me lo divide entre 2. No, que eleve a la potencia 2 cada elemento, se le hace. No, que sáquele la raíz cuadrada a C, ¿cierto? Run, ¿cierto? Y aquí es donde aparece, porque en C, si lo traemos aquí arriba, C, ¿cierto? C tiene aquí -1. Entonces, al sacarle la raíz cuadrada a un negativo, como les había dicho, no me sale sino non-available numbers, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en raíz cuadrada C no hay elementos disponibles producidos, ¿cierto? Entonces, para acordarles por qué me aparecen ahí, donde hay negativos, me aparece el número no disponible, ¿cierto? Y yo le digo, oiga, hágame la traza de una, no, tráigame la transpuesta de C, o sea, ya no me la traiga por defecto como columna, sino por, por fila. Entonces me lo trae por fila, así como hicimos. Entonces, como lo hicimos anteriormente, pues el comando es T minúscula, tráigame la transpuesta. Oiga, yo necesito la suma de la diagonal, ¿cierto? La suma de esa diagonal en C, ¿cierto? Me dice eso le da 2. Y si lo traemos C, eso me da 2. 1 y 2, 3 menos 1, 2. Mire, ahí le sumé, le hice la traza, se llama eso, de una matriz, sumar la diagonal de C y le doy esta instrucción. Oiga, el determinante de una matriz, tráigamelo, dice, me da -6. Es decir, súmeme toda la matriz. Ah, sí, señor, eso le da C. Tráigame la inversa de una matriz, ¿cierto? Eso se da con el comando solve y me trae esto. La matriz identidad, llámeme al 1, ¿cierto? Que me lo repite 3 veces, hágame el favor y me lo trae en una diagonal repetido y eso llámelo I3. Otro error que tengo, ¿qué será I3? No me acordaré después. Le digo run. Y mire que me trae el 1 en la diagonal repetido 3 veces y esto es una matriz de identidad. Los ceros están arriba, los ceros están abajo.
¿cierto? Me trae eso que le pedí, oiga, tráigame una matriz de identidad, ¿cierto? Y, oiga, tráigame una matriz, ¿cierto? Ya voy a acabar, sí, ya voy a acabar. No, entonces, listo. Entonces, por el momento, sí, porque se nos acaba la grabación, ¿cierto? Entonces, permítame un momentico. Dejo de compartir ahí y ahí hicimos un esbozo, ¿cierto? De lo que, de lo que trabajamos. Eso ustedes lo van a ver pero los archivos yo se los envío entonces de aquí a mañana o el sábado para que ustedes trabajen. Yo se los envío con esta grabación, ¿cierto? Para ver cómo nos va. Preguntas, por favor. Preguntas que tengan. Leonel. Hola, profe, ¿qué tal? Tengo una pregunta de pronto un poco alejada del tema inicial. Si yo quiero Sí, utilizar Leonel. Esta R vez en no lo Visual estamos Studio. escuchando. Ah, perdón. ¿Se me escucha ahora quizás? Gracias, Viviana, mientras habla Leonel. Sí, gracias, Milena. Sí, tienes toda la razón. Aló, ¿se me escucha? Intenta otra vez, Leonel. Yo te Vale. escucho, Leonel. Ok. Profe, ¿quizás tú me escuchas? No, nada. ¿Escribes, por favor, de pronto? Los Vale, vale. demás sí lo estamos escuchando, los demás sí lo estamos escuchando. Mientras Sí, tanto, otra persona. vale. Y permíteme, a ver si soy yo. Permíteme. Ah, sí, no, entonces de pronto soy yo. Otra vez, Leonel. Qué pena. Sí, profe, ¿quizás me Ah, escuchas ahora? sí, ahora sí, el error era mío. Sí, ofrezco mil disculpas, asumo el reto. Dime, Vale. Leonel. Profe, mi pregunta era si quizás se puede utilizar R en Visual Studio Code en vez de utilizar RStudio o si eso generaría problemas de pronto para la dinámica de mi aprendizaje en estas charlas. No, ni más faltaba, se puede utilizar. Aún no, y si te genera, digamos, conflicto, porque depende del ambiente, si es Windows, Linux, no sabemos, entonces baja RStudio en la nube y lo trabajas ahí, Ah, ¿cierto? ok, perfecto. Y no tienes ningún inconveniente. Yo les envío todo eso para que tú tranquilamente dices, no, qué pena, yo no voy a utilizar mi computador, yo voy a utilizar la nube y la nube te deja en RStudio. ¿Sí? Como esto es Open Access, no hay ningún inconveniente. ¿Te parece bien, Leonel? Vale, profe, muchas gracias. Ni más faltaba, con todo gusto. Una cosa que voy a aprovechar acá, voy a aprovechar que se me hizo la presentación, voy a compartirla, ¿cierto? Voy a compartir la presentación aquí nuevamente. Miren esto, es que quiero que sepan que la Biblioteca Luis Ángel Arango tiene para ustedes, permítanme un momentico, que los invitamos a que vengan a la Biblioteca Luis Ángel Arango, ¿cierto? Tenemos nosotros para su servicio, tenemos R en varios computadores. Ustedes preguntan por investigadores y nosotros le tenemos Python, ¿cierto? Tenemos unos gestores bibliográficos que se llaman Mendeley y Zotero y también tenemos Atlas TI, ¿cierto? Para que ustedes vengan y utilicen nuestros servicios, por favor. Pero lo más importante es que sigamos, cuando ustedes estudien Python, cuando yo traiga al experto, que es un profesor de la Universidad Externado que estamos contratando, pues ustedes, si se asocian a la Biblioteca Luis Ángel Arango o son asociados, no hay necesidad, ¿no? No se sientan presionados, ni más faltaba, porque esto es el Banco de la República, es una entidad muy transparente. Entonces, por favor, si ustedes fueran socios, ustedes pueden entrar a Creana como socios nuestros y hacer, creo que 1000 cursos. Y dentro de esos 1000 cursos hay 14 cursos de Python, fundamentos de Python, análisis de negocio con Excel, importación de datos, una serie de cosas y cada curso, cada cosita dentro del curso que digamos es 1 hora, cada video dura como 2 o 3 minutos, ¿cierto? Y a medida que hacen un curso, le da dando punticos para meterse al otro curso y al otro curso y así sucesivamente y uno hace los que quiera siendo socio. Entonces ahí les digo esto, ¿cierto? Lo otro que quería compartirles
es que voy a meterme acá, muestre a ver si acá por este lado, ¿sí? O acá, no, muestre a ver por el descubridor. Digamos acá, miren esto. ¿Están viendo esto donde dice Python? ¿Sí? ¿Están viendo esto? Sí. ¿Y cómo les parece que, digamos, yo pedí esta mañana Python y me salieron 13.539 resultados dentro del descubridor? Mire, aquí hay una cantidad de libros y así con R. Pero lo interesante es que ustedes pueden hacer aquí copiar el enlace y enviárselo. Y yo creo que lo puse, ¿dónde fue que lo puse? Yo lo puse dentro de aquí, miren, ya lo tengo. Acá, mire que lo traje, esta dirección, que la voy a copiar otra vez aquí, pegar. Ah, no, no, no traje, eh, traje fue otra dirección, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es aquí, es copiar el enlace, se copió el enlace, me lo traigo para acá y aquí le digo, digamos, insertar datos, permítame un momentico, insertar texto, ¿cierto? Y control V. Y mire que inserté el texto, ¿cierto? Inserté el texto que es este mismo. Y lo que hice fue darle el nombre de bibliografía dinámica de Python. Y entonces, si ustedes le dieran a esto un código QR, ahí está la bibliografía dinámica. ¿A qué quiero decirles con esto? Que ustedes, a medida que van trabajando o investigando, ¿cierto? Investigando, resulta que esta bibliografía es dinámica. Es decir, si la biblioteca Luis Ángel Arango compra mañana una, un libro más de Python o de R o lo que nos interesa, su bibliografía inmediatamente se le actualiza para que lo sepan. Son novedades que tenemos para el servicio de ustedes, ¿cierto? Para que sepan, entonces los invitamos es a que lleguen acá a la biblioteca Luis Ángel Arango, que estamos para su servicio. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Entonces, muchas gracias. Nos vemos el 26 de octubre y vamos avanzando. Les voy a enviar esta grabación para que nos vayamos poniendo al día con el respectivo eh, eh, Markdown para que ustedes puedan ir trabajando. Muchas gracias por asistir. Hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Hasta luego.